Nunca imaginé que el sueño de tocar el cielo me llevaría a un laberinto de mentiras. Las brillantes luces del aeropuerto, el elegante uniforme azul marino con alas doradas llenas de orgullo, todo ello me hizo creer alguna vez que era invencible. Pero detrás de aquella sonrisa perfecta y mirada cálida, aguardaba un oscuro secreto. Cada paso por aquellos pasillos deslumbrantes era un avance hacia un juego peligroso donde la confianza era aplastada y la verdad distorsionada. He visto lo que jamás debía haber visto, y ahora la oscuridad me persigue. ¿Podré escapar o seré para siempre víctima de los crueles susurros bajo aquellas brillantes luces? ¿Alguna vez has perseguido un sueño con tanta fuerza, solo para descubrir que estaba construido sobre mentiras? Cuando finalmente fui aceptada en la aerolínea más prestigiosa de España, sentí como si pudiera tocar el cielo, literal y figuradamente. Para una chica de un pequeño pueblo de Andalucía, caminar sobre el bullicioso asfalto del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, con aquel uniforme azul marino perfectamente planchado y las alas doradas brillando orgullosas en mi pecho. Era como ganar una medalla olímpica. Cada vez que miraba los aviones relucientes alineados en la pista, sus elegantes siluetas simbolizaban viajes y posibilidades con las que solo había podido soñar. Recuerdo con precisión mi primer día oficial, caminando nerviosa pero emocionada por el brillante corredor de la terminal. Casi temblaba, las palmas húmedas por la anticipación. A mi alrededor, un mar de pasajeros pasaba apresurado, cada uno inmerso en su propio mundo. Enderecé mi postura instintivamente cuando vi a Sofía por primera vez, saliendo de la sala de reuniones. Su cabello castaño, perfectamente peinado, y su uniforme impecable desprendían una elegancia natural, irradiando un carisma que atraía miradas y exigía respeto sin necesidad de palabras. «Bienvenida a bordo, Lucía», me saludó Sofía con calidez, su sonrisa perfecta deslumbrándome al instante. Sus ojos brillaban con una simpatía sincera, o al menos eso creí en ese momento. Admiraba profundamente a Sofía, quizás con demasiado entusiasmo. Ella representaba todo lo que yo aspiraba a ser segura, respetada, admirada. Su compostura impecable durante incluso los vuelos más tensos era ya legendaria entre la tripulación, desde el personal de tierra hasta los pilotos veteranos. Todos admiraban su profesionalidad, su serenidad, su aparente perfección. Para mí, no era simplemente una supervisora, era un ídolo, una mentora, alguien a quien deseaba imitar sinceramente. Pero en ese momento no imaginaba lo rápido que mi admiración se desmoronaría hacia la incredulidad y finalmente hacia algo más oscuro y complicado. Mi realidad estaba a punto de romperse dramáticamente, comenzando con un inocente paseo por una estrecha calle empedrada en París. Una tarde fría que aún recuerdo con dolorosa claridad. Desde mis primeros días en el trabajo, Sofía ocupó un lugar especial en mi mente. No era simplemente una compañera o supervisora, era la mujer en quien desesperadamente quería convertirme. Cada instante a su lado era como una clase magistral silenciosa. Me encontraba observándola discretamente, imitando incluso sus gestos más pequeños, cautivada por su magnetismo natural. Recuerdo especialmente un vuelo que hicimos juntas desde Madrid hasta Barcelona. Una pasajera particularmente exigente no dejaba de quejarse por la comida, volviéndose cada vez más irritada pese a mis intentos por calmarla. La impotencia se apoderaba de mí mientras buscaba las palabras adecuadas. Justo cuando mi frustración alcanzaba su punto máximo, Sofía intervino con gracia, su voz como una melodía tranquilizadora. «Señora, entiendo perfectamente cómo se siente. La comida en el aire raramente se compara con la de un buen restaurante en tierra, pero le recomiendo especialmente nuestra ensalada especial. Personalmente la encuentro deliciosa». Su voz era suave pero firme, e inmediatamente la irritación de la mujer se transformó en una sonrisa relajada. Me quedé paralizada.
absolutamente maravillada por la diplomacia natural de Sofía. Una vez que la pasajera se retiró satisfecha, Sofía se giró hacia mí y dijo en voz baja: «Lucía, a veces todo lo que un pasajero necesita es sentirse escuchado de verdad. Muéstrales que te importa y su enfado simplemente desaparecerá». Sus pequeñas píldoras de sabiduría se convirtieron en gemas valiosas, moldeando mis interacciones diarias y guiando cada uno de mis pasos. Poco a poco, me volví extremadamente consciente de todo lo que Sofía hacía, desde la manera en que saludaba cálidamente a los pasajeros al subir al avión, hasta cómo se arrodillaba elegantemente junto a viajeros mayores, hablándoles con suavidad y sinceridad. Cada una de sus acciones parecía meticulosamente calculada, perfeccionada hasta el mínimo detalle. Pero más allá de esa perfección, Sofía tenía una habilidad única para hacer que todos a su alrededor se sintieran profundamente valorados. Recuerdo con claridad una escena específica. Una pasajera temblaba de ansiedad debido a su miedo a las alturas. Sofía se sentó junto a ella, tomando suavemente sus manos, susurrándole palabras tranquilizadoras hasta que la respiración de la mujer se estabilizó y el alivio llenó sus ojos. Observándola desde lejos, pensé que si lograba alcanzar tan solo una fracción de la empatía y gracia de Sofía, me consideraría increíblemente afortunada. Además de su excepcional profesionalidad, mi admiración se intensificó cuando conocí más sobre los antecedentes de Sofía. Era hija única de una influyente familia ampliamente conocida en la industria aeronáutica española, privilegiada más allá de toda medida. Podría fácilmente haber optado por una vida cómoda y lujosa, pero allí estaba ella, trabajando incansablemente, construyendo su reputación sobre auténtica habilidad y dedicación. En ese momento, me parecía que aquella mujer no tenía ninguna debilidad. Una tarde, durante un momento tranquilo en la sala de descanso de la tripulación, Sofía de repente se giró hacia mí y me preguntó suavemente: «Lucía, ¿sabes qué es lo más importante en esta profesión?». Negué con la cabeza, intrigada y deseosa de conocer su respuesta. Ella sonrió con calidez. Sus ojos revelaban una profunda reflexión. «Es la confianza. La confianza de tus compañeros, la confianza de los pasajeros y, sobre todo, la confianza en ti misma. Si pierdes esa confianza, todo se desmorona muy rápidamente». Escuché atentamente, sin entender del todo por qué aquellas sencillas palabras resonaban tan profundamente dentro de mí. En ese momento no podía imaginar que ese consejo aparentemente inocente se convertiría más tarde en una cuchilla, cortándome profundamente el alma cada vez que la recordaba. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de lo sumergida que estaba en el aura cuidadosamente construida por Sofía, una hermosa ilusión que me cegó por completo frente a la realidad. Cuando finalmente aquella ilusión se rompió, dejó en mí una herida que jamás llegó a cicatrizar del todo. Fue una tarde avanzada en París. Una suave brisa agitaba las hojas de los árboles, esparciendo rayos dorados de sol sobre las pintorescas calles, bañando la ciudad con un brillo casi onírico. A pesar del cansancio por el vuelo, sentí un impulso irresistible por pasear por las vibrantes avenidas, absorbiendo el encanto de París como una esponja sedienta de agua. Pasé frente a cafeterías llenas de risas, pequeñas tiendas repletas de exquisitos recuerdos y artistas dibujando escenas cotidianas. Por un instante, todo parecía perfecto, exactamente como siempre había imaginado la vida de una auxiliar de vuelo glamorosa, enriquecedora y llena de emociones. Pero la perfección suele ser efímera, y en un instante inesperado, todo en lo que creía se derrumbó a mi alrededor. Al otro lado de la estrecha y concurrida calle, dos figuras familiares captaron mi atención. Al principio, no reconocí claramente sus identidades, ocultas por ropa informal y actitudes despreocupadas.
Entonces distinguí su inconfundible cabello castaño perfectamente arreglado cayendo sobre sus hombros. Sofía. El corazón me dio un vuelco de sorpresa, seguida rápidamente por la confusión, al reconocer la figura alta y segura que la acompañaba el capitán Miguel. El capitán Miguel, el hombre al que había visto innumerables veces en las reuniones previas y durante los vuelos, siempre impecable, profesional e indudablemente orgulloso de su familia. Recordaba claramente cómo se presentó en mi primer vuelo, estrechándome la mano con calidez, sonriendo orgulloso mientras mencionaba a su esposa y sus 2 pequeños hijos, cuya foto guardaba cuidadosamente en su maletín. En aquel momento lo había considerado un hombre profesional, fiable y dedicado. Pero ahora, mientras permanecía paralizada por la incredulidad, mi imagen idealizada tanto de Sofía como de Miguel se hacía pedazos frente a mis ojos. Miguel rodeó suavemente la cintura de Sofía, acercándola más a él. Ella rió suavemente, acomodándose con naturalidad en su abrazo. Como si lo hubieran hecho muchas veces antes, el pecho se me contrajo dolorosamente ante la evidente intimidad entre ellos. Una oleada de náuseas me invadió, seguida de una profunda confusión y traición. ¿Cómo podía Sofía, mi mentora, alguien a quien respetaba profundamente por su integridad y profesionalidad, estar involucrada en algo tan evidentemente incorrecto? ¿Cómo no había sido capaz de percibir antes las señales? Instintivamente, retrocedí hacia las sombras, sacando mi móvil con las manos temblorosas. Apenas lograba controlar mi respiración mientras marcaba el número de Raquel. Ella respondió casi al instante. «Hola, Lucía. ¿Todo bien?» Mi voz temblaba, apenas audible. «Raquel, acabo de ver algo. Algo que no puedo creer». El tono de Raquel se tornó serio inmediatamente. «¿Qué pasa?» «Lu, he visto a Sofía», tragué con fuerza, obligando a salir las palabras, «con el capitán Miguel. Caminan por la calle, tomados de la mano, comportándose como pareja. Es Sofía, Raquel. Los estoy viendo ahora mismo». Al otro lado se hizo un silencio sorprendido, seguido de la voz vacilante de Raquel. «¿Estás absolutamente segura? Sofía siempre ha parecido tan buena persona, tan respetable, y Miguel está casado, ¿verdad?» «Exactamente», respondí entre suspiros, el corazón acelerándose aún más. «Raquel, incluso grabé un pequeño vídeo. No sabía qué más hacer. Me siento fatal. Pero...» Mis palabras se interrumpieron abruptamente cuando una oleada de pánico me sacudió al ver que Sofía se detenía repentinamente, girando ligeramente la cabeza hacia mi dirección. Sus ojos recorrieron brevemente la multitud y, por un instante fugaz pero intenso, nuestras miradas se encontraron. Sus ojos se entrecerraron ligeramente antes de volver hacia Miguel. Me hundí aún más en las sombras, el corazón latiéndome violentamente en el pecho. Me había reconocido. ¿Sospechaba algo, Lucía? «Cálmate». La voz tranquilizadora de Raquel atravesó la ansiedad que se arremolinaba en mi interior. «Quizá haya una explicación o tal vez malinterpretaste algo. Vuelve primero al hotel y allí lo hablamos tranquilamente». Tras colgar, regresé apresurada a mi habitación del hotel, con el corazón aún latiendo descontrolado y la mente en un caos absoluto. Al dejarme caer sobre la cama, reproduje el video una y otra vez, confirmando en cada ocasión lo que había presenciado. En aquella habitación solitaria, las dudas inundaron mi mente. ¿Cómo podía Sofía darme lecciones sobre la importancia de la confianza, la integridad y la profesionalidad, y al mismo tiempo traicionar esos mismos principios? Había sido todo sobre ella una mentira. Cada gesto amable, cada acto de empatía, sentí una punzada aguda y extraña de dolor, como si estuviera llorando la pérdida de una amistad, o quizás lamentando la pérdida de mi propia inocencia e ingenuidad. Por primera vez, vi a Sofía claramente no como un modelo perfecto a seguir, sino como un ser humano complejo, profundamente imperfecto.
Cuando las sombras del atardecer oscurecieron la habitación, recordé nuevamente las palabras de Sofía, pronunciadas con suavidad y seguridad en la sala de descanso. Es la confianza, Lucía. Cuando pierdes esa confianza, todo se desmorona rápidamente. Ahora aquellas palabras me parecían amargamente irónicas. La confianza era precisamente lo que se había hecho añicos aquella tarde soleada en una calle de París. Comprendí con amargura que mi confianza ciega en ella me había hecho aún más vulnerable. Y su traición, aún más dolorosa. Regresar a Madrid fue una experiencia extraña y surrealista. Los suelos relucientes y las luces brillantes del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Normalmente reconfortantes y familiares. Ahora me parecían fríos y ajenos. Sentía el corazón pesado por el peso de una verdad que no podía sacudirme. La fachada perfecta de Sofía se había roto, revelando un lado suyo que hubiese deseado no descubrir jamás. Nuestra siguiente reunión, previa al vuelo, estuvo cargada de tensión, al menos para mí. Sofía parecía tranquila, profesional como siempre. Su sonrisa cálida nunca desaparecía, pero detrás de esa serenidad ensayada, algo había cambiado, una frialdad sutil, pero evidente, cuando su mirada se cruzó brevemente con la mía. No podía dejar de preguntarme si era paranoia mía, o si realmente sospechaba lo que había visto. La respuesta llegó antes de lo esperado. Aquella misma tarde, mientras estaba sola en la sala de descanso, tomando café e intentando ordenar mis pensamientos revueltos. Sofía entró silenciosamente. Mi corazón dio un vuelco inmediato. «Lucía», dijo suavemente, con un tono extraño que no pude descifrar. «¿Podemos hablar un momento?». Asentí con la garganta seca. Sofía se sentó frente a mí, mirándome con una claridad inquietante. «Nos viste en París, ¿verdad?». Mi respiración se cortó abruptamente. Me sentí acorralada, repentinamente vulnerable. Su franqueza me dejó paralizada, en silencio. «No hace falta que respondas», continuó con una voz calmada pero afilada como el hielo. «Tu rostro lo dice todo. Además, escuché parte de tu conversación». Tragué con fuerza, sintiendo cómo el pánico subía rápidamente a la superficie. «Sofía, lo siento, no intentaba». Ella levantó una mano perfectamente cuidada, silenciándome sin esfuerzo. Bajó la voz peligrosamente. «Lucía, sé que grabaste algo. Vamos a hacerlo sencillo. Lo que viste, lo que crees saber. Olvídalo. Por tu propio bien». Había una amenaza velada tras sus palabras impecables. Observé profundamente los ojos de Sofía, buscando desesperadamente la calidez y bondad que antes me habían inspirado. Pero solo encontré frialdad calculada. Yo no le diría a nadie, tartamudeé en voz baja. «Te lo juro». Sofía sonrió ligeramente, aunque sus ojos permanecieron fríos, casi vacíos. «Bien, porque si lo hicieras, te prometo que no terminaría nada bien. Te lo digo por tu propio bien. Lucía, eres lo suficientemente inteligente como para entenderlo». Se levantó bruscamente, alisando su uniforme impecable como si borrara todo rastro de esta conversación. Con una última mirada escalofriante, salió de la sala, dejándome sintiéndome apenas una sombra de la persona que fui días atrás. Pero Sofía no se detuvo ahí. Pocos días después, me llamaron inesperadamente al despacho de supervisión. Sentí cómo la ansiedad se retorcía en mi estómago al entrar y ver a nuestra gerente principal, Carol, esperando tras su pulido escritorio con expresión severa. «Siéntate, Lucía», ordenó Carol bruscamente. «Hemos recibido algunas quejas sobre tu actitud últimamente. Sofía me comenta que estás distraída, descuidada y que no estás tomando en serio las instrucciones». Me quedé boquiabierta, sintiendo una oleada de sorpresa atravesarme. «Un momento, eso no es verdad, he estado haciendo mi trabajo».
Yo siempre... Carol levantó la mano con impaciencia, cortándome en mitad de la frase. Sofía es una de nuestras empleadas más fiables. Su familia tiene conexiones muy importantes en esta industria. Como bien sabes, si ella reporta un problema, lo tomo muy en serio. Me quedé sentada en silencio, aturdida, con la mente completamente desbordada. Todo esto era obra de Sofía. Un ataque perfectamente calculado, rápido y despiadado. Ahora comprendía plenamente la gravedad de su amenaza, el inmenso poder que ella ejercía sobre mi carrera. Considera esto una advertencia oficial, Lucía, concluyó Carol con frialdad. Si recibo otra queja similar, nos veremos obligados a reconsiderar tu puesto aquí. Salí de la oficina de Carol con las manos temblorosas y el pecho cargado de rabia y dolor como nunca antes había experimentado. Sofía había usado su reputación como un arma en mi contra, haciéndome parecer incompetente y poco fiable, todo con tal de protegerse a sí misma. En los días siguientes, el ambiente de trabajo cambió drásticamente. Compañeros con quienes antes me reía comenzaron a evitar mi mirada, y las conversaciones se detenían abruptamente cuando yo entraba en la sala. Rápidamente entendí que Sofía también había puesto a todos en mi contra. Susurros, frialdad y aislamiento se convirtieron en mi nueva normalidad. Sin embargo, en medio del aislamiento y la desesperación, una llama se encendió profundamente dentro de mí. Si Sofía quería pelea, yo no pensaba rendirme en silencio. Ella me había subestimado. No permitiría que destruyese todo por lo que tanto había luchado. A pesar del miedo, la ira y el dolor, decidí en ese mismo instante encontraría la manera de exponer la verdad, costara lo que costase. Los días siguientes en la aerolínea se hicieron eternos. Cada hora parecía más lenta, pesada y asfixiante que la anterior. Sofía no solo me había aislado, sino que además me había convertido en blanco de burlas discretas. Susurros a mis espaldas y miradas frías y críticas por parte de mis compañeros. Escuchaba murmullos sarcásticos y percibía sonrisas burlonas que desaparecían en cuanto yo me giraba. Cada interacción erosionaba aún más mi autoestima, dejándome humillada, insignificante y completamente sola. Pero Sofía aún no había terminado conmigo. Una mañana temprano, me desperté preparándome cuidadosamente para mi vuelo rutinario hacia Sevilla. Revisé 2 veces la aplicación para asegurarme de no cometer ningún error esta vez. Con determinación y ansiedad mezcladas en el pecho, llegué al aeropuerto antes de lo habitual, solo para sentir cómo mi corazón se congelaba al descubrir que en la puerta 34 no había ni rastro de mi tripulación o pasajeros. La confusión y el pánico se apoderaron de mí. Revisé nuevamente la aplicación y confirmé que claramente indicaba puerta 34. ¿Qué estaba pasando entonces? Mi teléfono vibró de pronto, devolviéndome bruscamente a la realidad. La voz irritada de Carol resonó inmediatamente. «Lucía, ¿dónde estás? Todos te están esperando en la puerta 43. Supongo que sabes que ya llegas tarde, ¿no?» Pero revisé cuidadosamente el horario. Decía puerta 34 claramente. Mi voz vaciló mientras la confusión me dominaba. Puerta 43, interrumpió Carol con impaciencia. Cambiamos la puerta ayer mismo. Sofía específicamente me confirmó que estabas informada. Otra vez Sofía. Un escalofrío de temor recorrió mi cuerpo al darme cuenta de la trampa calculada que había preparado. Me había engañado deliberadamente, llevándome a cometer otro error humillante. Con el corazón latiendo a 1000, corrí por la terminal abarrotada, cada paso acelerado cargado de vergüenza y ansiedad. Cuando finalmente llegué a la puerta correcta, me recibió la sonrisa tranquila y triunfante de Sofía. Los pasajeros y la tripulación me lanzaban miradas desaprobatorias mientras Carol me reprendía públicamente. Esta negligencia es exactamente por lo que tu fiabilidad está siendo cuestionada. Lucía, me reprendió Carol con dureza.
sus palabras resonando dolorosamente en mis oídos. Sofía apoyó suavemente una mano sobre el hombro de Carol, fingiendo simpatía. Estoy segura de que Lucía no lo hizo a propósito. Quizá esté algo agobiada últimamente. Su voz era dulce y amable, pero sus ojos revelaban otra historia fría, calculadora y absolutamente despiadada. En ese doloroso instante, el viejo consejo de Sofía resonó irónicamente en mi mente. Los pasajeros y compañeros reflejan tus emociones. Mantén la calma y ellos seguirán tu ejemplo. Ahora ella había manipulado magistralmente a todos en mi contra, convirtiéndome en un espectáculo público. Aquella noche, cuando todos ya se habían marchado, encontré a Sofía sola en la sala de descanso, removiendo lentamente su café. Me quedé dudando en la entrada, con el corazón latiendo dolorosamente. La duda se apoderó de mí por un instante. ¿Merecía la pena enfrentarla? ¿Podía realmente luchar contra el poder que manejaba con tanta facilidad? Pero respiré profundamente y avancé, superando mi miedo. ¿Cómo puedes vivir contigo misma después de hacer esto? Mi voz temblaba, llena de dolor y rabia. ¿Qué hice yo para merecer algo así? Sofía dejó lentamente su café sobre la mesa, sus ojos fríos y penetrantes clavados en los míos. Tú me amenazaste primero, Lucía. ¿De verdad creíste que no habría consecuencias? Apreté los puños con fuerza, luchando por controlar la ira que subía dentro de mí. Estás jugando con mi carrera, con mi vida, para ocultar tus propios errores. Por primera vez, una ira genuina brilló brevemente en la expresión habitualmente perfecta de Sofía. Se inclinó ligeramente hacia mí, bajando la voz con un tono peligroso. Mis errores, elige bien tus palabras, Lucía. Te advertí claramente sobre lo que ocurriría. Tragué saliva con fuerza, decidida a no retroceder. ¿Crees que aceptaré tranquilamente la derrota y dejaré que te salgas con la tuya? Sofía dejó escapar una risa fría y sin humor que me hizo estremecer. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Si siquiera piensas en revelar algo de lo que crees saber, me aseguraré personalmente de que lo pierdas todo tu trabajo, tu reputación, absolutamente todo. Cada palabra suya era como una cuchilla helada hundiéndose profundamente en mi corazón. Pero entre el dolor intenso y la rabia, sucedió algo inesperado. Sentí que una fuerza repentina y feroz se encendía en mi interior. Poco a poco, el miedo desapareció, reemplazado por una claridad y determinación que jamás antes había sentido. Sofía se levantó con elegancia, recogiendo sus cosas y lanzándome una última mirada. Piénsalo muy bien, Lucía. Hay batallas que simplemente no vale la pena librar. Permanecí en silencio, observando cómo Sofía se alejaba con absoluta seguridad. En ese preciso instante, una sensación de calma se asentó dentro de mí. Sofía me había subestimado gravemente. Ella pensaba que yo aceptaría la derrota sin protestar, que cedería fácilmente ante la presión, pero ahora sabía que jamás me rendiría. Sofía podría tener poder, influencias y contactos, pero yo tenía la verdad. Y por primera vez, desde que esta pesadilla comenzó, ya no tenía miedo, estaba lista para luchar. Los días siguientes parecieron interminables, cada instante más pesado que el anterior. Cada vez que entraba en la aerolínea, sentía como si muros invisibles se cerraran alrededor mío, asfixiándome lentamente. Sofía no solo me había aislado emocionalmente, también me había excluido estratégicamente de toda información esencial relacionada con el trabajo. No tardé en descubrir que había sido eliminada del grupo interno de mensajería de la tripulación, donde se compartían actualizaciones críticas, cambios de horarios y reuniones importantes sobre procedimientos. Una mañana entré en la oficina arrastrando los pies, exhausta tras otra noche sin dormir. Los ojos me ardían de cansancio y mi mente bullía de ansiedad, reviviendo constantemente las jugadas calculadas de Sofía. Apenas puse un pie en la sala de descanso,
Las animadas conversaciones cesaron abruptamente. Mis compañeros me miraron brevemente con frialdad y distancia. Jenna, que antes había sido mi mejor amiga dentro del equipo, giró deliberadamente la cabeza, evitando mirarme. La fría indiferencia en su expresión me atravesó profundamente. Un doloroso recordatorio del deterioro de nuestra amistad. De pronto recordé una promesa de Jenna en días más felices. Lucía, pase lo que pase, siempre nos tendremos la una a la otra. Ahora, Jenna era la primera en darme la espalda. En otra ocasión, al acercarme a la sala de reuniones, me quedé paralizada al escuchar la voz inconfundible de Sofía, suave pero firme, tras la puerta entreabierta. Ya no podemos confiar en Lucía. Ayer faltó a la reunión sobre procedimientos críticos de seguridad. Está poniendo en riesgo a todo nuestro equipo. Sentí cómo el corazón se me hundía. Este era exactamente el resultado que Sofía había planeado al excluirme deliberadamente de las comunicaciones esenciales. Estaba destruyendo metódicamente mi reputación, convirtiéndome en alguien poco fiable y descuidado ante los ojos de todos. Humillada y desesperada, regresé aquella tarde a mi apartamento vacío, derrumbándome sobre la cama, completamente agotada física y emocionalmente. Mientras miraba fijamente al techo, una desesperación absoluta me inundó. Sofía tenía poder, contactos, credibilidad, lo tenía todo. ¿Qué me quedaba a mí? Solo la frágil verdad, que parecía cada vez más insuficiente. En ese momento oscuro, las palabras de mi madre resonaron de repente en mi memoria. Las palabras que susurró con ternura antes de que dejara Andalucía rumbo a Madrid, para perseguir mi sueño de convertirme en auxiliar de vuelo. Lucía, pase lo que pase, prométeme que nunca perderás de vista quién eres realmente. Tu integridad, tu verdad, es lo más valioso que tienes. Su consejo atravesó la oscuridad como un rayo de sol. Apartando suavemente algunas de las sombras que me rodeaban, sentí una nueva oleada de fuerza recorrer mis venas. Firme y decidida, me senté, mirando fijamente mi reflejo en el espejo frente a mí, y me dije a mí misma en voz alta: si te rindes ahora, Lucía, perderás más que tu carrera. Te perderás a ti misma. Sabía que el camino que tenía por delante sería doloroso, lleno de incertidumbre y dificultades. Sabía que esta batalla no sería sencilla. Podría poner en riesgo todo lo que con tanto esfuerzo había construido. Pero me negaba a permitir que Sofía ganara tan fácilmente. Ella había subestimado la fuerza silenciosa que habitaba en mi interior, pensando que su manipulación y aislamiento bastarían para aplastar mi espíritu y hacerme desaparecer para siempre. Se había equivocado. Todo lo que había conseguido era encender en mí una determinación feroz, un compromiso inquebrantable con la justicia, la integridad y la verdad. Aquella noche, por primera vez en semanas, logré dormir profundamente y en paz. Al despertar a la mañana siguiente, me di cuenta de que ya no era la Lucía vulnerable y rota que había sido hasta entonces. Estaba lista para luchar. Sabía que, si quería derrotar a Sofía, las acciones impulsivas no serían suficientes. Su poder e influencia iban mucho más allá de lo que había imaginado. Para exponerla necesitaba pruebas contundentes y una estrategia cuidadosamente planificada. Tras varios días de profunda reflexión, decidí contratar discretamente a un investigador privado para indagar sobre Sofía y sus colaboradores más cercanos. El investigador que elegí fue Jaime Moreno, un hombre de mediana edad con un rostro común, el tipo de persona que pasa desapercibida fácilmente en una multitud, pero cuyos ojos afilados y perceptivos dejaban claro que no se le escapaba nada. Cuando le expliqué brevemente los detalles de lo que sabía, me observó en silencio durante un momento antes de asentir con seriedad. «Te ayudaré», Lucía me dijo en voz baja, «pero prepárate. A menudo las verdades mejor ocultas son también las más dolorosas».
Acepté su advertencia sin entender por completo su gravedad. Lo único que me importaba entonces era conseguir las pruebas necesarias para enfrentar a Sofía. Durante los siguientes 2 meses seguí yendo cada día a trabajar, obligándome a actuar como si nada hubiera cambiado, aunque por dentro me estaba derrumbando. Mientras tanto, mantenía contacto regular con Jaime para seguir el avance de su investigación. Una noche, mi teléfono sonó con insistencia. Era Jaime, con una voz tensa, casi frenética. Lucía, tenemos que vernos de inmediato. Nos reunimos en una cafetería tranquila y poco iluminada en las afueras de la ciudad. En cuanto vi la expresión sombría en su rostro, sentí que algo terrible estaba por revelarse. Sin decir una palabra, deslizó una carpeta gruesa hacia mí sobre la mesa. «Debes tener muchísimo cuidado a partir de ahora», me advirtió en voz baja. «Esto es mucho más grande de lo que habíamos imaginado». El corazón me latía con fuerza mientras hojeaba páginas llenas de notas detalladas y fotografías comprometedoras. Al principio, no podía comprender del todo lo que estaba viendo. Además de su relación ilícita con el capitán Miguel, Sofía y varios miembros cercanos de su tripulación estaban profundamente involucrados en una red internacional de tráfico y distribución de sustancias ilegales. Fotografías claras mostraban a Sofía reuniéndose en secreto con desconocidos, intercambiando maletines llenos de contrabando en diversos aeropuertos internacionales. Mis manos temblaban violentamente. Sentí una ola de náuseas recorrerme. Jaime habló en voz suave, pero con el peso de una aterradora revelación. «Lucía, esto ya no se trata de un simple asunto personal o de una venganza. Hemos descubierto algo extremadamente peligroso. No puedo seguir adelante. El riesgo es mayor de lo que puedo asumir». Lo miré con desesperación. «Jaime, no puedes abandonarme ahora. ¿Qué se supone que haga?». Él negó con firmeza, los ojos llenos de sincero pesar. «Lo siento mucho, pero yo también tengo una familia que proteger. Lo mejor que puedes hacer ahora mismo es entregar inmediatamente estas pruebas a la policía y alejarte por completo de este asunto». Al regresar a casa aquella noche, el pánico y la ansiedad me consumían. Mi apartamento, normalmente acogedor, se sentía frío e insoportablemente solitario. Me senté inmóvil en la oscuridad, aferrada a aquella carpeta pesada, abrumada por la tormenta emocional que se desataba en mi cabeza. Nada me había preparado para la magnitud y gravedad de este descubrimiento. Sofía, la mujer a quien una vez admiré profundamente, estaba en el centro de una organización criminal. Esto ya no era una simple rivalidad personal. Ahora se había convertido en una batalla entre el bien y el mal, la verdad contra la corrupción. Y yo estaba justo en medio, completamente sola, aterrorizada y emocionalmente exhausta. Durante aquella larga noche permanecí despierta, debatiéndome frente a una decisión imposible. Sabía que, si decidía seguir adelante, estaría arriesgándolo todo, incluso quizás mi propia seguridad. Pero si me retiraba ahora, viviría el resto de mi vida atormentada por la culpa, el remordimiento y una conciencia intranquila. Cuando la tenue luz del amanecer entró por mi ventana, finalmente me puse de pie. Enfrentándome a mi reflejo en el espejo, ya no quedaba rastro del miedo e incertidumbre que me habían atormentado durante semanas. Ahora mis ojos reflejaban determinación, la fuerza de alguien dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad. Respirando profundamente, tomé mi teléfono para realizar la decisión más difícil y peligrosa de toda mi vida. Sabía que la decisión más segura y lógica era entregar inmediatamente todas las pruebas a las autoridades. Pero cada vez que pensaba en Sofía, resurgían con fuerza los recuerdos de la humillación, el dolor y el aislamiento que ella me había causado. Quería que ella experimentara exactamente lo mismo que me había obligado a soportar indignación pública, sospechas y rechazo. Sin embargo,
Si yo confrontaba públicamente a Sofía, su poderosa familia enterraría rápidamente el escándalo. Necesitaba un método más inteligente y discreto. Tras varios días de reflexión cuidadosa, contraté a alguien para que filtrara anónimamente la información en Internet. La publicación revelaba suficientes detalles para despertar la curiosidad pública sin mencionar directamente el nombre de Sofía. Observé ansiosamente las reacciones iniciales. Comentarios duros comenzaron a inundar rápidamente las redes sociales. Una heredera adinerada involucrada en tráfico de drogas. ¡Qué vergüenza! Tenemos que descubrir la identidad de esta mujer. No puede quedar impune solo porque tiene dinero. En apenas 2 días, las comunidades digitales y medios de investigación identificaron agresivamente a Sofía. Los medios publicaron artículos explosivos, con su rostro apareciendo en todos los titulares. Sin embargo, Sofía y su familia no iban a caer sin luchar. Casi de inmediato, organizaron una conferencia de prensa para negar todas las acusaciones. Observé atentamente en mi televisión cómo Sofía aparecía ante las cámaras con su acostumbrada frialdad perfectamente intacta. Con calma anunció: «Las acusaciones que circulan son completamente falsas. No son más que intentos maliciosos de dañar la reputación mía y la de mi familia. ¿Estamos cooperando plenamente con las autoridades para identificar al responsable de esta calumnia?» El corazón se me hundió viendo su actuación. La ansiedad y la desesperación me abrumaron. Mi plan aparentemente impecable estaba ahora peligrosamente cerca del fracaso total. Sumergida en estos pensamientos preocupantes, mi teléfono sonó repentinamente mostrando un número desconocido. Tras un instante de duda, respondí con cautela. «Lucía», comenzó la voz de un hombre, calmada pero misteriosa. «Entiendo perfectamente por lo que estás pasando con Sofía, y quizás pueda ayudarte». Una sospecha inmediata surgió en mí. «¿Quién eres? ¿Cómo sabes tanto sobre esto?». El hombre rió suavemente antes de responder con seguridad. «Considérame a alguien que comparte contigo una enemiga en común. Mi familia lleva mucho tiempo compitiendo contra la familia de Sofía, y la caída de ella encaja perfectamente con mis intereses». Guardé silencio. Dividida entre la curiosidad y la cautela. «¿Por qué debería confiar en ti? Porque te quedan muy pocas opciones», afirmó con firmeza. «Pero comprendo tu desconfianza. Te enviaré más información para ayudarte a decidir. Además, si aceptas colaborar conmigo, puedo garantizarte un puesto seguro en Skywing Airlines, la prestigiosa aerolínea con la que siempre has soñado». Mi corazón se aceleró al escuchar el nombre Skywing Airlines. Esa aerolínea siempre había representado la cima de mis aspiraciones profesionales, pero aún persistían las dudas. «De acuerdo, necesito tiempo para pensar en esto», respondí con precaución. «Así». «El tiempo no juega a tu favor, Lucía. Pronto te enviaré más pruebas que demuestren mi sinceridad. Recuerda, no estás tan sola como crees». Tras finalizar la llamada, me quedé sentada en silencio en mi apartamento, sintiendo una mezcla confusa de ansiedad y esperanza. Al día siguiente, recibí un correo electrónico del hombre misterioso, que contenía documentos mucho más detallados e incriminatorios que cualquier cosa que hubiera obtenido antes. Mis manos temblaban ligeramente mientras abría cada archivo, enfrentándome a imágenes y documentos contundentes. Una oleada de tensión, incertidumbre y duda surgió en mí. ¿Este hombre misterioso era realmente un aliado o se trataba de otra sofisticada trampa? No podría soportar otra traición devastadora. Sin embargo, al mirar las pruebas indiscutibles frente a mí, supe que ya no tenía otra alternativa. Si rechazaba esta oferta, viviría para siempre atormentada por la cobardía y el arrepentimiento. Sofía y su familia habían manipulado y controlado mi vida durante demasiado tiempo. Era hora de contraatacar. Respirando profundamente para tranquilizarme, tomé mi teléfono y marqué su número. «Acepto», dije con firmeza. «Cooperaré contigo».
Él respondió con calidez y confianza satisfecha. Has tomado una decisión sabia. Lucía, prepárate. La verdadera tormenta acaba de comenzar. Apenas unos días después de decidir colaborar con aquel hombre misterioso, estalló una potente campaña mediática que se extendió rápidamente como un incendio imparable. Cada detalle de los delitos cuidadosamente ocultos de Sofía salió a la luz, siendo cada revelación más impactante e irrefutable que la anterior. Las redes sociales, periódicos y canales de televisión se llenaron de pruebas concluyentes, generando una intensa indignación pública. Incluso los medios que antes eran cautelosos por la influencia familiar de Sofía ya no pudieron mantener el silencio ante la presión social. Continuaron apareciendo reportajes de investigación, desenmascarando la profundidad total de la implicación de Sofía en una red internacional de tráfico de drogas. Poco después, las autoridades iniciaron oficialmente una investigación penal. Una mañana, encendí la televisión y vi imágenes de Sofía y varios miembros de la tripulación que alguna vez me habían traicionado siendo escoltados por la policía para ser interrogados. Sofía lucía agotada, derrotada, completamente desprovista de aquella poderosa seguridad que alguna vez admiré. Por un breve instante sentí cierta tristeza, recordando a la mujer en la que alguna vez quise convertirme. Pero esa emoción pronto fue reemplazada por alivio al saber que finalmente se hacía justicia. Skyline Airways entró inmediatamente en una grave crisis. Para intentar salvar su dañada reputación, la aerolínea despidió rápidamente a Sofía junto con todos los involucrados. Aquellos compañeros que en su día me habían aislado y traicionado aparecieron ante los medios con expresiones arrepentidas y avergonzadas. Antes de marcharse definitivamente de la aerolínea, Jenna se me acercó tímidamente, evitando el contacto visual, y dijo en voz baja: «Lucía, lo siento muchísimo. ¿Me equivoqué al confiar en Sofía en lugar de en ti?» Me quedé en silencio unos segundos, observándola tranquilamente, antes de responder con suavidad: «Está bien, Jenna, todo lo que hemos vivido es una importante lección para todas nosotras». El juicio fue tenso y se prolongó durante varias semanas. Asistí a las sesiones del tribunal, observando discretamente a Sofía desde la distancia. Ella permanecía sentada en silencio, con la mirada vacía, apenas una sombra de la mujer fuerte y segura a la que tanto admiraba al inicio de mi carrera. En ese momento, recordé vívidamente nuestro primer encuentro. La calidez y el encanto de Sofía me habían convencido de que era el modelo ideal a seguir. Pero ahora comprendía claramente el poder y la ambición sin ética podían fácilmente convertirse en un arma de doble filo, destruyendo incluso a quienes la empuñan. A pesar de las contundentes pruebas en contra de Sofía, la influencia de su familia siguió siendo formidable. Lograron reducir considerablemente su condena. Finalmente, Sofía recibió una sentencia de 5 años con suspensión condicional y se vio obligada a trasladarse al extranjero para escapar del rechazo público. Sus cómplices no tuvieron tanta suerte, recibieron largas penas de prisión, pagando caro sus actos. El día en que se anunció la sentencia de Sofía, sonó mi teléfono. Era mi madre, su voz dulce pero llena de orgullo. «Lucía, sé lo difícil que ha sido este camino, pero hiciste lo correcto. Siempre he creído en ti». Sus palabras hicieron que las lágrimas rodaran por mi rostro. Por primera vez desde que esta agotadora batalla comenzó, volví a sentirme segura y reconfortada. Poco después, tal como había prometido aquel hombre misterioso, recibí la llamada oficial de Skywing Airlines, la prestigiosa aerolínea con la que siempre había soñado. «Lucía, estamos encantados de darte la bienvenida a la familia Skywing. Estamos seguros de que viviremos juntos un viaje increíble». Al escuchar esas palabras,
me quedé paralizada momentáneamente, sobrecogida por la gratitud y el alivio. Sin embargo, una duda silenciosa surgió en mi interior. ¿Era esto realmente una victoria o solo una venganza disfrazada? En mi última tarde en Skyline Airways, me detuve frente a la sala de descanso de la tripulación, un lugar que alguna vez estuvo lleno de amistad. Luego de traición y dolor, ahora permanecía en silencio y vacío, como si Sofía y su tripulación nunca hubieran existido. Mirando a mi alrededor por última vez, comprendí profundamente el poder y el prestigio pueden desaparecer en un instante, pero la verdad y la integridad perduran para siempre. Al salir de Skyline Airways por última vez, me sentía indudablemente más fuerte, sabia y madura. Sabía con certeza que, pasara lo que pasara en adelante, siempre me aferraría con firmeza a la verdad. La integridad y la justicia, los principios rectores que guiarían mi vida a partir de ahora. En mi primer día en Skywing Airlines, sentí una mezcla de emoción y silenciosa anticipación. Frente al moderno edificio, con la luz del sol reflejándose suavemente sobre el logotipo de Skywing, recordé de repente a la Lucía más joven ambiciosa, llena de esperanza, pero ingenua, que llegó por primera vez a Skyline Airways. Al compararme entonces y ahora, reconocí cuán profundamente había cambiado, no solo profesionalmente, sino también en lo personal y emocional. Mi primera reunión en Skywing superó mis expectativas en calidez y profesionalismo. Cuando Jonathan Reed, el hombre que una vez había sido tan misterioso y que me apoyó durante mi lucha contra Sofía, me presentó, mis nuevos compañeros se levantaron y me aplaudieron cálidamente. Después de la reunión, una joven azafata llamada Ana se acercó a mí, sonriendo con sinceridad y alegría. Bienvenida a Skywing, Lucía. Hemos escuchado todo lo que has pasado. De verdad admiramos tu valentía. Estoy segura de que serás la mejor jefa de tripulación que hemos tenido jamás. Sus sinceras palabras despertaron en mí emociones profundas, muy distintas a la cautela reservada que experimenté durante mis primeros días en Skyline. Sonriendo sinceramente, respondí: Gracias, Ana. Estoy muy feliz de formar parte de este equipo. Cuando la sala comenzó a vaciarse, Jonathan se acercó discretamente y me preguntó con delicadeza: ¿Cómo te sientes, Lucía? ¿Es este el nuevo comienzo que esperabas encontrándome con su mirada tranquila y profunda? Asentí con sinceridad. Honestamente, nunca me había sentido mejor. Pero aún hay algo que siempre me he preguntado. ¿Por qué decidiste ayudarme? A pesar de los evidentes riesgos, Jonathan hizo una pausa, reflexivo, antes de responder con suavidad. Alguna vez estuve exactamente en tu posición, traicionado, manipulado y profundamente herido. En aquel entonces tuve que salir adelante solo, y fue terriblemente difícil. Cuando me enteré de tu situación, supe que no podía dejarte pasar sola por el mismo sufrimiento. Te ayudé porque creo en la justicia, y porque pienso que todos merecemos la oportunidad de defender nuestra verdad. Al escuchar sus palabras, comprendí más claramente que nunca que no había estado sola en este camino. Personas como Jonathan, que luchaban silenciosamente por la integridad y la justicia, habían hecho posible mi victoria. En los meses siguientes, me adapté rápidamente a la cultura de Skywing. Mi primer vuelo como jefa de tripulación fue en un día claro y soleado. A mitad del trayecto surgió una pequeña situación. Un pasajero mayor que requería asistencia especial tenía dificultades para comunicarse claramente en inglés, recordando las valiosas lecciones aprendidas anteriormente. Manejé la situación con paciencia, empatía y profesionalidad. Al finalizar el vuelo, el pasajero tomó mi mano, expresando sinceramente su gratitud. Muchísimas gracias. Es usted amable y muy profesional. Skywing tiene suerte de contar con usted. En ese momento supe que este era exactamente el camino que había estado buscando, un camino marcado por la integridad.
la verdad y una compasión genuina, aunque ya había dejado atrás a Skyline Airways. Ocasionalmente aún llegaban a mí noticias sobre Sofía a través de los medios. Ella nunca expresó públicamente arrepentimiento alguno, pero su actitud ya no me preocupaba. Lo verdaderamente importante era la valiosa lección que había aprendido gracias a esta experiencia. Un fin de semana, mi madre me llamó por teléfono. Lucía, ¿cómo va todo? ¿Te estás adaptando bien a tu nuevo trabajo? Estoy muy bien, mamá, respondí con calidez. Estoy realmente feliz con mi decisión. Gracias por estar siempre conmigo, especialmente en los momentos más difíciles. La voz de mi madre se suavizó, llena de orgullo. Siempre he creído en ti. Lucía, has crecido muchísimo. Al terminar nuestra conversación, salí al balcón, respirando profundamente el aire de la tarde. Observando el amplio cielo azul sobre mí, pensé en mi futuro. Sin importar los desafíos que surgieran, me prometí a mí misma que siempre me mantendría fiel al camino que había elegido, un camino guiado por la integridad, la honestidad y la valentía. Esta vez sabía con certeza que estaba preparada para enfrentar cualquier cosa que la vida trajera. Ahora más que nunca, entendía mi verdadero valor, y eso era algo que nadie, ni siquiera Sofía, podría volver a arrebatarme jamás. Muchas gracias a todos por ver este video. Por favor, comenten y háganme saber qué les ha parecido esta historia. No olviden dar me gusta y suscribirse para ver más contenido interesante en mi canal.